Bienvenidos a todos y buenas tardes. El día de hoy hablaremos de los grandes síndromes en nefrología, particularmente de la insuficiencia renal. Lo primero que vamos a hacer es definir un poco a qué nos referimos con insuficiencia renal. La insuficiencia renal o fracaso renal agudo es aquel cuadro en el cual se pierde la función renal en un periodo menor a 3 meses. Particularmente definimos la insuficiencia renal como cualquier pérdida de la función renal por cualquiera de sus mecanismos en un periodo de horas o días. Para poder entender un poco a qué nos referimos con la caída del filtrado glomerular, es que tenemos que entender cuáles son, en forma sencilla, las funciones del riñón. Entonces empezar a decir que el riñón es el principal regulador del balance de sodio y agua en el organismo, de manera que ante aumentos de la tensión arterial este tenderá a perder sodio y agua, mientras que cuando detecta cuadros de hipotensión tenderá a retener sodio y agua. Otra de las funciones del riñón es la de regular el balance entre el potasio y los hidrogeniones. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué potasio e hidrogeniones juntos? Bien, cuando estudiemos los mecanismos tubulares de reabsorción y de excreción de potasio, veremos que las células encargadas de secretar potasio a la luz tubular también son las encargadas de secretar hidrogeniones a la luz tubular. Y por ello, esta relación en la cual un riñón sano es capaz de secretar potasio e hidrogeniones, mientras que un riñón enfermo es incapaz de secretar potasio e hidrogeniones, la iremos viendo en cuanto veamos equilibrio ácido-base. Finalmente, en cuanto al resto de los iones, la que nos interesa principalmente es la de regular la calcemia. Un riñón sano es capaz de retener calcio, que se depositará en los huesos, y de secretar potasio, que será liberado a la orina. Mientras que un riñón que está fallando es incapaz de retener calcio o de hacerlo en forma adecuada, y por tanto tenderá a acumular fósforo en la sangre. Hablemos algunas pequeñas definiciones. El primero de ellos es la definición de oliguria. Llamaremos oliguria a cualquier cuadro en el cual una persona forma solamente entre 400 y 500 mililitros de orina al día. Para que se hagan una idea, 400 y 500 mililitros son 2 tazas de café. Mientras que llamaremos anuria aquel cuadro en el cual el paciente es incapaz de formar más de 100 a 50 mililitros al día, algo así como 5 jeringuillas de 10 mililitros. Y ustedes me dirán, bien, pero anuria significaría sin orina. Por lo tanto, ¿por qué formamos 100 a 50 mililitros días? Es decir, ¿por qué nuestra tolerancia es hasta 150 mililitros día? Esto se debe a que la vía urinaria, la vía excretora, es capaz de secretar determinadas sustancias, lubricantes, líquidos por trasudado, que terminan formando estos 100 a 50 mililitros al día, y por lo tanto no los consideraremos parte de la orina. Esto no es orina. Pero lo podemos recolectar en la vejiga y el paciente lo puede secretar, lo puede expulsar. Entonces dirá, sí, doctor, orino. A la insuficiencia renal, para poder hablar de sus causas, es que tenemos un poco que clasificarla. Y clasificaremos la insuficiencia renal en función de cuál es el origen del fallo, dónde comienza la incapacidad para filtrar. Si la incapacidad para filtrar está en mecanismos ajenos al riñón, pero previos a la génesis de orina, llamaremos a estos mecanismos como prerrenales. Mientras que si los mecanismos causantes del fallo en la filtración se dan directamente en el riñón, llamaremos a estos mecanismos como renales o parenquimatosos. Y cuando los mecanismos están posteriores a la formación de orina, es decir, en la vía excretora, llamaremos a estos fallos postrenales. Y entonces, ¿cuáles son las causas de un fallo a nivel prerrenal? Los fallos a nivel prerrenal se deben a cuadros de deshidratación, por ejemplo, los vómitos copiosos, la diarrea prolongada,
y 2 síndromes reconocibles solamente en el paciente diabético, la cetosis diabética y el síndrome hiperglicémico hiperosmolar. En todos estos cuadros hay disminución del volumen circulante y esta disminución del volumen circulante genera una disminución en la tensión arterial, es decir, hipotensión, siempre debido a falla o a falta en el líquido que el paciente es capaz de ingerir o retener en el organismo. Aquí no los puede ingerir, en la diarrea no los puede retener. La cetosis diabética y en el síndrome hiperglicémico hiperosmolar pueden ser mejor estudiados en el apartado de endocrinología y entenderse por qué en ellos el volumen circulante está disminuido y hay una hipotensión que es relativa. Ahora bien, en aquellos cuadros en que hay una pérdida real de volumen, también habrá disminución del volumen circulante y también habrá hipotensión. Estos cuadros son fundamentalmente las profundas hemorragias, las grandes hemorragias y los grandes quemados. No hablamos aquí de una epistaxis, de una gingivomorragia, no. Aquí hablamos hemorragias del tracto gastrointestinal o del tracto genitourinario, una hemorragia postraumática, una amputación. Mientras que cuando hablamos de grandes quemados, hablamos de quemaduras de segundo y tercer grado en más del 40% del cuerpo. En estas quemaduras de segundo o tercer grado de más del 40% del cuerpo, la pérdida de líquido por perspiración en esa piel que ya es incapaz de retener o de mantener la barrera cutánea llevará a disminución del volumen circulante e hipotensión. Finalmente veremos aquí los cuadros de pseudo pérdida de volumen, porque en verdad son disminuciones del volumen circulante efectivo con volemia normal. Son volemias normales o a veces también volemias aumentadas. Este es el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva, en donde el corazón es incapaz de mantener un efectivo gasto cardíaco y por lo tanto se detecta hipotensión a nivel de la circulación general, pero la causa se debe a un corazón que no puede transportar ese gasto cardíaco, que no puede bombear esa volemia. Pero la volemia existe e incluso el riñón, ahora veremos por qué mecanismos, al detectar una disminución en la volemia tenderá a retener agua y sodio, pero este corazón que es incapaz de bombearlo, pues habrá volemia aumentada con una pseudo pérdida de volumen, con hipotensión. En el caso de la insuficiencia hepática, lo que ocurre es que no se produce la suficiente cantidad de albúmina como para retener el líquido a nivel vascular. Esto forma edemas intersticiales por disminución de la presión oncótica vascular, y estos edemas son lo que conocemos como tercer espacio. El concepto de tercer espacio también se reconoce en la insuficiencia cardíaca, y estos tres casos, la insuficiencia cardíaca congestiva, la insuficiencia hepática y la insuficiencia renal, son los tres casos en los que podemos reconocer formaciones de tercer espacio, que son disminuciones del volumen circulante efectivo con volemias normales o aumentadas. Aquí el riñón también es incapaz de censar la TA real o verdadera y por lo tanto producirá mecanismos de retención de agua y sodio con los cuales aumentará aún más el líquido circulante, pero claro, el hígado es incapaz de producir la albúmina necesaria para que se evite la formación de edemas y con ello el mecanismo se perpetúa. Finalmente, la estenosis de la arteria renal lo que produce es una incapacidad de la sangre para llegar al riñón. Este riñón lo que sensa es que hay hipotensión, pero esta hipotensión en verdad no existe. Lo que sucede es que su arteria está estenótica, su luz ha disminuido o su presión ha aumentado. Estos cuadros se reconocen como fibrodisplasia de la arteria renal, un cuadro que se produce particularmente en mujeres en edad fértil. En estos casos el riñón detecta la hipotensión que no existe, genera mecanismos de retención de agua y sodio, generando un fracaso renal agudo prerrenal. Pongamos aquí en una esquina a estos fármacos, los AINES. Estos fármacos producirán daño a dos niveles, a nivel prerrenal y a nivel renal. Pero veremos más adelante cómo es que el daño se produce a este nivel y en el siguiente. Veamos el daño parenquimatoso o renal. ¿Qué pasa en un riñón?
en el cual hay fracaso renal agudo, renal o parenquimatoso. En el fracaso renal agudo, renal o parenquimatoso, la causa está en alguno de los componentes de la nefrona. El daño puede ser bien a nivel glomerular, y estaremos hablando de las glomerulonefritis. Las glomerulonefritis son un conjunto de síndromes que debemos estudiarlo por separado, dado que todas ellas son diferentes. Algunas pueden producir fracaso renal, pero otras pueden producir el resto de los síndromes en nefrología. Estudiarlas todas aquí, bueno, ya ven ustedes. Otro cuadro que puede producir daño glomerular y por ello fracaso renal agudo, renal o parenquimatoso es la rhabdomiólisis. Si dividimos aquí rhabdomiólisis, estamos hablando de la destrucción de músculo esquelético. ¿En qué cuadro se produce rhabdomiólisis? Bien, pacientes encamados que llevan mucho tiempo internados sin moverse. También en los deportistas de alto rango y también en aquellos deportistas que no siendo de alto rango pretenden serlo. Los cuadros de rhabdomiólisis liberan sustancias tóxicas a la sangre que llegan al riñón, particularmente al glomérulo, dañando el glomérulo y por ello la función de filtrado. Finalmente la amiloidosis y otros cuadros relacionados como el mieloma múltiple y la macroglobulinemia de Waldenström son cuadros en los cuales se produce una paraproteína a nivel glomerular, dañará el glomérulo y con ello habrá daño renal. El otro componente a nivel renal es el túbulo. En el túbulo podemos reconocer dos formas de daños: la tubulopatía congénita o adquirida. En estos casos se producirá fracaso renal agudo no oligúrico, también lo veremos más adelante el porqué. Y la que más nos interesa de todo este segmento, la necrosis, ¿escucharon bien? Tubular aguda. La necrosis tubular aguda es la forma más frecuente de daño parenquimatoso renal y por ello la forma más frecuente de fracaso renal agudo parenquimatoso. Otro de los componentes del riñón son el intersticio, que se puede dañar en aquellos cuadros conocidos como nefritis, y finalmente los vasos, dentro de los cuales reconocemos dos síndromes: la microangiopatía trombótica, el síndrome urémico hemolítico y la púrpura trombocitopénica trombótica, y las vasculitis, entre las cuales hay una inmensa lista que es conveniente estudiarlo en otro segmento y asociar todas ellas a fracaso renal agudo parenquimatoso. Pasemos ahora a los casos de daño fracaso renal agudo postrenal. El fracaso agudo postrenal lo podemos encontrar en estas situaciones. La obstrucción en el paciente monorreno es un cuadro que debemos tener en cuenta, sobre todo en los pacientes trasplantados. Dos cuadros que son tremendamente raros, que son la obstrucción bilateral y la obstrucción distal, son raros. Imaginen ustedes lo raro que debe ser que se obstruyan los dos uréteres, o lo raro que debe ser que una litiasis o una masa llegue a nivel distal a la vejiga y obstruya allí. Un cuadro que es más común sí es la patología prostática. La patología prostática es una forma de obstrucción distal, pero que es bastante más frecuente, sobre todo en la población mayor de 80 años. Este cuadro que aparece aquí al final, la fibrosis retroperitoneal, es una patología rara, recientemente mejor clasificadas como patologías relacionadas a las IG-G4, una forma de IG que tiende a formar fibrosis en diferentes tejidos. En el caso de la fibrosis retroperitoneal, esta patología es rara, muy rara. No obstante, debemos sospecharla cuando tenemos obstrucción bilateral en un paciente joven sin el resto de las otras patologías. En todos estos casos, lo que ocurre es una obstrucción a la circulación de orina y un sufrimiento a nivel renal que lleva al fracaso. Debemos medir la función renal. Debemos medir el filtrado glomerular para poder definir a nuestro paciente como un paciente de insuficiencia renal. Y entonces, me dirán ustedes, ¿cómo se mide el filtrado glomerular? Existen laboratorios que a través de una muestra sanguínea pueden medir directamente el filtrado glomerular, siendo este normal entre 90 y 120 y definiéndose como
fallo renal agudo, fracaso renal agudo, lesión renal aguda, debajo de 90 mililitros minuto. Existen laboratorios que no nos pueden dar este dato, entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico de insuficiencia renal aguda? Hay dos sustancias que se encuentran en la sangre y que filtradas por el riñón que nos pueden hablar indirectamente de fallo renal. Una es la urea, que es un producto de degradación de las purinas, y la otra es la creatinina, que es un producto de degradación proteica. Estas dos sustancias nos sirven para medir el fracaso renal agudo siempre y cuando tengamos en consideración qué paciente tenemos delante nuestro. Una tercera forma de calcular el fracaso renal agudo son las fórmulas, el Kirchhoff Gault y el MDRD4. Ambas fórmulas son complejas, no obstante nos sirven para medir con gran estimación el fracaso renal agudo, discriminando el sexo, la edad, la talla, es decir, datos clínicos de nuestro paciente.